Claro. Platícanos, ¿cómo ves lo que sucedió el día de hoy? No sé si ya viste las líneas. A mí me parece verdaderamente de lástima la pieza periodística, incluso en la redacción, Jesús. Me pasaba con algunos reportajes que sí estaban muy bien escritos, pero hay párrafos verdaderamente lamentables en el reportaje, imperdonables para el periodismo, que ellos como que se ufanan en presumir, ¿no? El periódico más importante del mundo, ¿no? Así es. Entonces, el rigor periodístico expuesto todos los días. ¿Cómo lees todo esto que está sucediendo, Jesús? Mediáticamente, periodísticamente, concuerdo con tu visión. Creo que el propio reportaje reconoce que las fuentes a las que tuvo acceso y los testimonios que recogieron no pueden ser confirmados. Eso es lo más importante. O sea, todo lo que construyen en torno a Ismael Mayo Zambada, etcétera, queda como literatura, de nuevo para recordar a Anabel Hernández. Cuando lees en el párrafo siguiente, no pudimos verificar nada de esta información y el supuesto monto de dinero del narcotráfico a la campaña de López Obrador no se evidencia, se cae por sí mismo. Y sumado a los anteriores reportajes, podemos decir que esto es una campaña, claramente, pero creo que tú delineaste muy bien, redondeaste muy bien lo que significa que medios poderosos con patrocinadores tan importantes como Carlos Slim se sumen a esta campaña. Así que me gustaría aterrizar todo esto hablando de la campaña en México. Me parece que la idea de la gelatina esta que no cuajó, la idea de una historia de una candidata ciudadana que no termina de despuntar en los sondeos, partidos desprestigiados como el PAN, el PRI o el PRD, que la gente los rechaza nomás por ser esos partidos, ha evidenciado que alguien más necesita hacerles la campaña y vinieron a salvarlos la DEA. A la oposición vino a hacerles la campaña electoral en México, con esta campaña absurda de que López Obrador fue financiado por el narcotráfico. Ahora resulta, a mí me sorprende muchísimo que los que marcharon, estas personas que marcharon el fin de semana pasado, defienden una institución, el INE, que resulta que dejó pasar a un narcopresidente. En todo caso, es una enorme contradicción, ¿no? Claro. Si defiendes una institución que deja pasar a un narcopresidente, todo lo contrario, deberías destruir esa institución porque no te filtra que el narcotráfico lleve a políticos así a la presidencia. Bueno, es una enorme contradicción que yo logro observar en esta campaña, donde además agencias que por su nombre lo indica, tienen agencia, tienen algo de autonomía, están actuando incluso al margen de la Casa Blanca. La Casa Blanca sale luego a decir que exista una investigación abierta contra el gobierno actual, contra López Obrador, contra Morena, y se cae de inmediato cualquier sospecha real, fundamentada, de que el gobierno de Estados Unidos esté investigando al gobierno mexicano, lo que no significa que la DEA opere, trabaje e incluso tenga como lo dijimos en su momento, una candidata presidencial, Xóchitl Gálvez. Es increíble que la DEA, la Agencia Antidrogas, tenga una candidata mexicana presidencial. Es indignante que esto ocurra. Nada más ahí, qué interesante eso que estás diciendo, Jesús. Quiero interrumpirte por eso. Estamos hablando de que tenemos a la candidata de la DEA. O sea, Xóchitl Gálvez no es del PRI, del PAN, ni siquiera ya de Claudio X González. Es el candidato, es la candidata de la DEA. Claro, ellos le están haciendo la campaña. No es algo más allá de hacerle el juego. Ellos están financiando una campaña en medios, ellos están financiando una campaña en redes sociales, a través de organismos internacionales intervencionistas de ultraderecha como Atlas Network, que es otra historia, pero que en el relato actual de vincular a López Obrador con algo negativo, para ellos es como poesía para sus oídos, ¿no? Les da una causa para seguir con la guerra contra el narco que desató un verdadero narcotraficante, Felipe Calderón, les da un pretexto para intervenir en nuestro país como no lo permitió la legislación del gobierno actual, y sobre todo enlaza, ¿no?, internacionalmente figuras que promueven presidencias o gerencias, me gustó tu palabra,
en países latinoamericanos que no ven con malos ojos la intervención de un imperio en un país soberano como México. Es decir, el 2 más 2 son 4, ¿no? Y es increíble que, lejos de cuestionar esta propaganda, estas campañas, se asuma de inmediato en un sector de la población como algo real, ¿no? Parece que son muchas veces, a mí así me indigna, que me traten como un niño de 5 años creyendo que voy a creer eso, cuando en su propio texto dice, no pudimos verificar que estos testimonios sean reales, ¿no? Sí. Y sin embargo nos quedamos, prácticamente la información se queda como un meme, ¿no? Se queda como un meme, solo leemos el título, el balazo y vemos la imagen. Y no leemos el contenido, que es donde está la carnita. En este caso en particular, creo que la campaña de Xóchitl Gálvez ya está reconociendo los hechos que no pueden, no la arman, no van a hacer algo más interesante que replicar todo lo que los nuevos reportajes de Latinus con un güey enmascarado, o que Carlitos Loret de Mola entreviste a otro tipo anónimo diciendo que a través de Florence Cassés le dio a López Obrador 20 maletas con dinero. Es decir, eso es a lo que le apuesta la campaña de la oposición, sumarse a la próxima escándalo, esperando impactar en el electorado que está indeciso, le llaman swinger, ¿no? Que cambia de posición de uno a otro y que no tiene convicciones reales, ¿no? Pero yo creo que esa campaña en algún momento tiene que desinflarse, Jonathan, porque hay una fecha límite, se la recuerdo a la audiencia de Sin Censura. En junio, después de la elección, a solo 2 semanas de la elección presidencial de México, Genaro García Luna, va a ser sentenciado, va a tener una sentencia en firme de su proceso en Nueva York. Y es donde vamos a saber si de qué tamaño va a ser su sentencia. Entonces, para llegar ahí, toda esta campaña de desprestigio en realidad no se va a caer por sí mismo, porque todo lo que se pueda especular alrededor de estos títulos y esta información amarillista y escandalosa no tiene sustento si no hay un proceso abierto contra el presidente López Obrador, como sí lo hay contra un exsecretario de Seguridad, que fue el hombre más poderoso de la seguridad en el país durante 2 sexenios, casualmente los sexenios panistas. Sí. Por cierto, me gustaría agregar algo muy importante de este lavado de cerebro que están intentando hacer entre la población, que de nuevo a mí me indigna que comparen a Genaro García Luna con el presidente López Obrador o con el caso de Andrés Manuel, porque durante mucho tiempo, lo has de recordar tú también mucho, Jonathan, cuando hablábamos de un narcopartido y de un narcopresidente, ¿a quién nos referíamos, Jonathan? Cuando hablamos de un narcopartido era al PRI, y en el momento de Genaro García Luna y del PAN, al PAN. Claro. Y cuando hablábamos de un narcopresidente, ¿a quién nos referíamos, Jonathan? Nos referíamos a algún gobernante del PRI del pasado, de los hegemónicos, como José López Portillo, como Luis Echeverría, como Miguel de la Madrid, o nos referíamos a Felipe Calderón. Y yo creo que este lavado de cerebro que quieren hacer en la población mexicana es indignante, porque es increíble que ahora se asocie, por lo menos en las redes sociales, tú pones, o incluso en Google, tú pones narcopresidente y te aparece la imagen del presidente López Obrador. Es indignante. Muy revelador todo, como siempre, Jesús, pero a ver, yo quisiera preguntarte, a ver qué piensas tú, de la repercusión que esto puede tener en la población. Si de lo que se trata no es de que ya no gane Sheinbaum, porque Sheinbaum va a ganar, ¿no? Y eso ya hay una aceptación, creo, de esto, y hay una aceptación generalizada en todas las estructuras de poder del antiguo régimen que se derrotó en 2018, de que su candidata no va a ganar, pero el hecho de que esto pueda inhibir el voto contundente para lograr el plan C, me parece que ese es el lugar o esa es la estrategia marcada por la DEA, marcada por Calderón, marcada por la oligarquía, por los potentados, por el propio crimen organizado, que no gane por tantos votos o que no logre el plan C. ¿Tú cómo ves al pueblo mexicano en este momento con este bombardeo incesante,
de narcopresidente, que les había yo dicho aquí a todas mis resentidos, hace lo que llaman los gringos el crossover, ¿no? De las redes sociales a la plaza pública, de corear narcopresidente. Todo lo que acabas de decirnos, ¿no? Que narrativamente quieren cambiar, voltear como toda la percepción popular. La narrativa. Sí, la narrativa de que el narcopresidente nunca fue Calderón, sino que fue y es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Aunque en los tiempos de Calderón, pues Andrés no fue presidente. Entonces, quien puso un narcoestado es alguien que está desde el Estado, pues Andrés nunca estuvo en el Estado en 2006, ¿no? Claro. Con todas estas incoherencias y estupideces, ¿no? Que son como para ti, para mí, para mucha gente que nos está viendo, algo incluso de sentido común, no necesariamente para otra parte de la población y para mucha gente de la población. Y si se trata de restarle votación contundente al plan C, ¿tú crees que sí se logre, que lo vayan a lograr, que nos impidan lograr o tener las mayorías calificadas? Es muy fuerte la campaña, yo la veo muy fuerte. ¿Cómo ves tú? Yo soy un poco más optimista porque no estamos en 2006. Me gustó la comparación que hiciste con AMLO es un peligro para México, ahora es AMLO narcopresidente, porque el miedo es muy efectivo, el miedo vende, ¿no? El miedo hace presidentes, ¿no? Así se justificó el fraude de 2006 y ese miedo fue el que mantuvo una dictadura perfecta en este país durante el siglo XX, con un partido como el PRI. El miedo es poderoso. Por eso creo que, yo soy optimista, pero creo que el miedo también se combate con alegría, con optimismo, con información, con veracidad, con verdad. Y incluso burlándonos de los absurdos a los que llegan. Me gusta la palabra maroma, la maroma que hacen. No sé si leíste este tuit de un tipo que no vale la pena ni siquiera nombrarlo, pero que dice lo siguiente en un tuit: fue gracias a que López Obrador estaba tan imbuido en el narcotráfico que García Luna tuvo que negociar con el narcotráfico, se tuvo que acercar, ¿lo leíste? Claro. Para detener a López Obrador. Es una maroma increíble lo que trata de decir y el absurdo que merece incluso una comedia, una verdadera película como las que hizo Stanley Kubrick para burlarse de la bomba atómica. Pues aquí merecemos algo similar. Entonces yo soy optimista, creo que las redes sociales han servido para difundir esta campaña, pero también pueden servir, espero que sirva humildemente aquí nuestra aportación, para detenerlas y decirles, por ahí no va, ¿no? Si caemos en esa trampa, cuando llegue la sentencia de García Luna, nos vamos a dar de topes y decir, ¿por qué le creí? ¿Por qué me contaminé? ¿Por qué esa toxicidad llegó a mí? ¿Tan débil soy? ¿No? ¿Tan frágiles son mis convicciones? Y ahí un poco la militancia es la que también, la militancia de todo tipo, de izquierda, partidista, morenista, obradorista, de calle, anarquista, anticapitalista, es la que debe sacar el pecho y decir, no nos vean la cara de idiotas. Durante mucho tiempo supimos quién era un narcopartido, el PAN, y quién era un narcopresidente, Felipe Calderón. No nos vengan a cambiar la tortilla con argumentos falsos y con medios que nunca se preocuparon por este país, que vendían historias sobre este país que estaban alejadísimas de la realidad y que ahora, casualmente, en esta administración, les interesó hablar de nosotros. Pues ese es un punto de vista optimista, pero no por optimista, como tú bien lo dices, dejemos de hacer lo que nos corresponde de todos los que militamos desde los frentes diversos de la izquierda o de las izquierdas, de las llamadas izquierdas, que militamos en una transformación profunda y que buscamos que este país cambie, que este país cada vez sea mejor para vivir, para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todas y para todos, ¿no? Entonces, todos los que militemos en ese pensamiento de un país mejor, independientemente de a qué izquierda corresponda o de a qué izquierda militemos, me parece que tendríamos que estar, como tú lo dices, enfocados en esa parte, ¿no? En no solamente combatirla, sino en plantear, tal cual lo dices, no nos vean la cara o nos quieran volver a ver la cara de estúpidos, ¿no? Porque no lo somos, porque no somos un país ya que nos podamos, que estemos en ese nivel de debilidad, en ese nivel de vulnerabilidad. Hemos padecido mucho y lo suficiente para fortalecernos y para hoy saber quiénes son los verdaderos narcotraficantes y quiénes desgraciaron y desangraron al país cuando gobernaron. Y entonces me parece que eso es la idea principal hacia lo que viene.
¿Esperas, ya para cerrar, Jesús, esperas más como esto en los siguientes meses, en la campaña que oficialmente empieza el 1 de marzo de este año 2024? ¿O cómo lo ves? ¿Qué es lo que vislumbras? ¿Cuáles son tus pronósticos para todo esto de la guerra sucia? Qué terrible. No sé qué piensas tú también de esto, Jesús. Tú y yo que somos periodistas, a lo mejor no de la misma generación, pero no tan separado de generaciones, que justamente lo peor de lo peor en cuestión de guerra sucia sea en estos momentos a través de el periodismo, ¿no? O de los canales incluso reconocidos mundialmente del periodismo, de los Pulitzer, de los periódicos globales, ¿no? Más importantes y prestigiosos del mundo. Claro. Es triste que sea a través del noble oficio del periodismo en donde hoy se trate de manipular a tal grado a la gente, al pueblo mexicano, de tal grado de rebajarlos a estúpidos o de rebajarnos a esto. Y entonces creo que sí es alarmante también el que por el lado del oficio que amamos tú y yo, sea a través de esto que se difunda toda esta porquería, y perdóneme usted la palabra, toda esta mierda, y que a través de ese mecanismo periodístico sea la manera en la que ellos quieran imponerse a un proyecto popular. ¿Cómo lo ves? Yo siempre recomiendo hasta el cansancio, Jonathan, que todos tengamos como lo recomendó Ernest Hemingway, el escritor, un mecanismo a prueba de mierda. Claro. Como un detector que nos permita tener este filtro. Yo recomendaría, yo anticipo que desde luego van a seguir estas notas, estos reportajes sin sustento hasta que pase la elección. Hasta que pase la elección, casualmente se van a olvidar de las historias de México, del narcotráfico, de López Obrador, y vamos a llegar a la sentencia de García Luna y ahí veremos quién es quién. Sin embargo, también anticipo que la campaña de Xóchitl Gálvez y del PRI, del PAN y del PRD están derrotadas. Entonces no vamos a ver nada de propuestas ahí. Yo creo que se van a seguir sumando a estas campañitas, con lo cual para mí la va a ser un poco, más bien muy aburrida porque esperaba más de ahí. Y veremos, por otro lado, que yo creo que debemos esperar del equipo de Claudia Sheinbaum, ya lo dijeron en enero pasado, hace un mes, que van a blindar no solo su campaña, sino su gobierno contra el narcotráfico. Y esa declaración debe tener mucha profundidad, porque implicaría que algunos personajes que se especula que son o que ya levantaron la mano y se sumaron a la campaña de Claudia Sheinbaum deberían aislarse o hacerse a un lado. Esa declaración implicaría que Omar García Harfuch deje claro, sin lugar a dudas, todas las sospechas que la prensa lo tiene, de que la prensa lo tiene rodeado por algunos casos como los 43 y su paso por seguridad en otras administraciones. Esa declaración de que van a blindarse contra el narcotráfico implicaría que la estrategia de seguridad del seguro gobierno de Claudia Sheinbaum presidencial no dé lugar a medias tintas y que no se coquetee, como lo hizo Xóchitl, por ejemplo, con estrategias como las de Calderón, como las de Peña, como las de otros sexenios, sino que se continúe con una estrategia clara de programas sociales, atendiendo la causa social, arreglando la economía del país, como lo hizo Andrés Manuel por un lado, y por el otro, yendo por los, como ellos le llaman, detonadores de violencia, los causantes de violencia, así los clasifican o les dicen narcos oficialmente. Yo creo que esa declaración es profunda y me gustaría ver eso en unos meses. Y finalmente yo le propongo al público de Sin Censura, de nuevo, que es contra el miedo y contra la mentira, la sonrisa rebelde. Y sonrían, no van a volver, como dice por ahí. Eso, mi querido Jesús, qué tremendo estuvo tu participación siempre, pero en realidad esta me gustó mucho. Gracias por todo lo que nos aportas cada semana, querido amigo, y nos estamos viendo muy pronto. Te mando un fuerte abrazo. Abrazote, Jonathan, y síganos en nuestras redes sociales. Abrazo. Dinos cuáles son tus redes antes de que te vayas. @JPérezGaona, Instagram, Facebook y Twitter.
Ahí nos vemos. Ahí está apareciendo la de X, pero también estás así en Instagram y en otros, ¿verdad? En las otras redes. Muy bien, pues sigan a Jesús Pérez Gaona y aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias, Jesús. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Abrazote. Un abrazo, Jesús Pérez Gaona. El tiempo se nos está